Hola a todos, bienvenidos a Espacio del Sueño. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Juntos exploraremos los misterios más profundos de la mente y el universo. Y créeme, lo que vamos a descubrir hoy cambiará para siempre la forma en que ves tus sueños. Esta noche hablaremos de una pregunta que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Una pregunta que nos hace cuestionar la naturaleza misma de la realidad. ¿Qué son? ¿Realmente los sueños son simplemente el resultado de neuronas disparándose al azar mientras dormimos? ¿O podrían ser algo mucho más extraordinario? Podrían ser ventanas hacia universos paralelos, hacia realidades alternas, donde otras versiones de nosotros mismos viven vidas completamente diferentes. A lo largo de esta exploración vamos a sumergirnos en las profundidades de la física cuántica, la neurociencia de vanguardia, la psicología profunda y las antiguas tradiciones místicas que han estudiado los sueños durante siglos. Prepárate porque lo que descubriremos desafiará todo lo que creías saber sobre la conciencia, la realidad y tu propia identidad. Antes de continuar, recuerda suscribirte a Espacio del Sueño para no perderte ningún contenido fascinante como este. Ahora comencemos este viaje hacia lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido vistos como algo más que simples experiencias mentales. Los antiguos egipcios construyeron templos dedicados a la interpretación de sueños. Los griegos creían que los dioses enviaban mensajes a través de ellos. En América Latina, las culturas precolombinas, como los mayas y los aztecas, consideraban los sueños como portales sagrados hacia el reino de los espíritus. Los chamanes andinos de Perú y Bolivia todavía hoy utilizan los sueños como herramientas de sanación y visión. ¿Por qué tantas culturas separadas por océanos y milenios coincidieron en que los sueños eran puertas hacia otras realidades? En la era moderna, la ciencia ha intentado explicar los sueños de manera puramente materialista. Durante el sueño REM, que es la fase de movimiento rápido de los ojos, el cerebro alcanza niveles de actividad casi tan altos como cuando estamos despiertos. La diferencia crucial es que las señales sensoriales del mundo exterior están prácticamente desconectadas. Esto permite que el cerebro genere su propia realidad desde dentro. Por eso los sueños pueden sentirse tan vívidos y reales. Vemos con claridad cristalina, escuchamos conversaciones completas, sentimos emociones intensas. Todo esto ocurre mientras nuestro cuerpo permanece inmóvil en la cama. Desde el punto de vista neurocientífico, esto se explica como el resultado de redes neuronales que procesan memorias, emociones y fragmentos sensoriales. El hipocampo reproduce experiencias almacenadas, la amígdala las colorea con emociones, y la corteza prefrontal intenta tejerlas en narrativas coherentes. Esto explicaría por qué los sueños a menudo parecen caóticos, saltando rápidamente entre escenas y lógicas contradictorias. Pero aquí está la pregunta fundamental que la neurociencia convencional no puede responder completamente. ¿Por qué algunos sueños se sienten más profundos que la vida real? ¿Por qué a veces despertamos con la sensación abrumadora de haber vivido otra vida entera? ¿Por qué ciertos sueños contienen información que no podríamos haber conocido conscientemente? Es aquí donde la explicación materialista comienza a mostrar grietas y donde la posibilidad de universos paralelos se vuelve fascinante. Antes de profundizar más, no olvides darle like a este video y suscribirte a Espacio del Sueño para apoyarnos en nuestro camino hacia los 1000 suscriptores. Ahora vamos a sumergirnos en la física cuántica, porque es aquí donde todo se pone realmente interesante. A principios del siglo XX, los físicos descubrieron que, en el nivel subatómico, la realidad no funciona como esperábamos. Las partículas no tienen posiciones definidas hasta que son observadas. En su lugar existen en lo que se llama superposición cuántica, un estado de múltiples posibilidades simultáneas. El famoso experimento mental del gato de Schrödinger ilustra esta paradoja. Un gato en una caja cerrada puede estar tanto vivo como muerto hasta que abramos la caja y observemos. Esto suena absurdo a nivel macroscópico, pero es exactamente lo que ocurre en el mundo cuántico. Algunos físicos como Hugh Everett propusieron en 1957 una interpretación radical para resolver esta paradoja, la interpretación de los muchos mundos. Según esta teoría, cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo se divide en ramas paralelas. En una rama el gato está vivo, en otra está muerto. Ambas realidades existen simultáneamente en universos separados. Esto significa que hay innumerables versiones del universo desarrollándose en paralelo. En algunos de ellos tú tomaste decisiones diferentes en momentos clave de tu vida.
En uno estudiaste medicina en la Universidad de Buenos Aires. En otro te convertiste en músico en Barcelona. En otro nunca conociste a tu pareja actual. Cada decisión, cada evento cuántico crea un nuevo universo ramificado. Ahora aquí viene la conexión crucial con los sueños. Si estos universos paralelos realmente existen, ¿podría la conciencia acceder a ellos de alguna manera? Los sueños podrían ser precisamente ese acceso. Piensa en el cerebro como un receptor similar a una radio. Cuando estamos despiertos, la radio está sintonizada firmemente en la frecuencia de este universo, enfocada en la supervivencia, las tareas diarias y el procesamiento sensorial inmediato. Pero durante el sueño, cuando estos filtros se relajan, cuando la corteza prefrontal reduce su actividad supervisora, quizás el receptor puede captar señales de otras frecuencias de otras realidades. Esto explicaría por qué algunos sueños se sienten como memorias de vidas que no hemos vivido aquí. ¿Por qué reconocemos lugares que nunca hemos visitado en este mundo? ¿Por qué a veces nos despertamos con conocimientos o habilidades que no teníamos antes? Considera los innumerables relatos de personas que han soñado con lugares específicos con detalles arquitectónicos exactos, calles particulares, y luego años después visitan esa ciudad por primera vez y reconocen todo. En Madrid, una mujer llamada Carmen relató haber soñado durante años con una plaza específica, con una fuente peculiar y edificios de un color terracota muy particular. Décadas después viajó a Sevilla, y allí estaba la plaza exactamente como la había soñado. Los escépticos dirán que probablemente vio una foto en algún momento y su mente la archivó inconscientemente. Pero, ¿y si la explicación es más extraordinaria? ¿Qué tal si en un universo paralelo Carmen vivió en Sevilla y esas memorias se filtraron a través del sueño hacia esta realidad? Hay también innumerables casos de sueños premonitorios que desafían las explicaciones convencionales. Personas que sueñan con accidentes específicos que luego ocurren, que ven eventos futuros con detalles que no podrían haber anticipado lógicamente. Un caso famoso en América Latina involucra a un hombre en Ciudad de México que soñó con el terremoto de 1985 con detalles específicos sobre edificios que colapsarían. Contó su sueño a amigos días antes del evento y todo ocurrió tal como lo había visto. La ciencia tradicional atribuye esto a coincidencia o reconocimiento de patrones subconscientes. Pero desde la perspectiva del multiverso, hay otra explicación. Si el tiempo no es lineal, sino que todas las posibilidades existen simultáneamente en diferentes universos, entonces los sueños podrían permitirnos vislumbrar líneas temporales donde esos eventos ya ocurrieron. Estaríamos mirando hacia universos ligeramente adelantados en el tiempo, o hacia líneas donde las mismas causas ya produjeron sus efectos. Suscríbete a Espacio del Sueño, ahora mismo sí. Este contenido te está fascinando tanto como a mí. Necesitamos tu apoyo para llegar a 1000 suscriptores y seguir trayendo contenido que desafíe tu percepción de la realidad. Ahora hablemos de la naturaleza de la conciencia misma, porque aquí está el verdadero misterio. Si la conciencia es simplemente un producto de la química cerebral, entonces los sueños son solo alucinaciones sin sentido generadas por neuronas. Pero, ¿y si la conciencia es algo más fundamental? Algunos físicos cuánticos como Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff han propuesto que la conciencia podría tener raíces en procesos cuánticos que ocurren dentro de estructuras cerebrales llamadas microtúbulos. Estos son componentes diminutos dentro de las neuronas que podrían soportar efectos cuánticos. Si esto es cierto, entonces, la mente humana estaría directamente conectada al tejido cuántico del universo, donde múltiples posibilidades coexisten. Durante el estado de vigilia, la conciencia colapsa a estas posibilidades en una sola realidad coherente, pero durante el sueño, cuando los mecanismos de colapso se relajan, la conciencia podría expandirse hacia otras ramas del multiverso. Esto transformaría completamente nuestra comprensión de los sueños. No serían eventos psicológicos, sino eventos cuánticos, momentos en los que la mente roza los bordes de mundos paralelos. La extrañeza de la lógica onírica podría ser el resultado de la mente luchando por traducir realidades con leyes físicas ligeramente diferentes a símbolos familiares. Lo que parece absurdo en un sueño podría ser perfectamente lógico en el universo del cual proviene. Consideremos también el concepto cosmológico del multiverso. La teoría de la inflación cósmica sugiere que nuestro universo es solo una burbuja en una espuma infinita de universos. Cada burbuja podría tener leyes físicas diferentes, constantes distintas, incluso dimensiones adicionales. Algunas de estas burbujas podrían contener versiones alternativas de la Tierra.
donde la historia tomó caminos diferentes. Imagina un universo donde los españoles nunca conquistaron América, donde las civilizaciones indígenas desarrollaron tecnologías avanzadas por su cuenta, o un universo donde la Segunda Guerra Mundial tuvo un resultado diferente. Estas no son solo fantasías especulativas según la física del multiverso. Estas realidades podrían existir genuinamente en algún lugar de la estructura cósmica. Ahora, si la conciencia no está confinada al cerebro, sino que es un aspecto fundamental de la realidad, como proponen algunas teorías, entonces quizás puede desplazar su perspectiva entre estas burbujas durante estados alterados, como el sueño. Los sueños serían como cambiar de canal en un televisor cósmico, sintonizando temporalmente diferentes versiones de la realidad. Los escépticos argumentan correctamente que los sueños son demasiado caóticos para ser vislumbres confiables de algo real. Pero el caos mismo podría ser parte del proceso. Piensa en una señal de radio llena de estática cuando apenas está sintonizada. Nuestra experiencia onírica podría ser esa recepción confusa de las frecuencias de otro universo. La mayoría del tiempo el cerebro interpreta estas señales como sin sentido, pero ocasionalmente patrones claros emergen. Esto podría explicar por qué los sueños proféticos o los sueños lúcidos destacan con tanta viveza. El sueño lúcido es particularmente interesante en este contexto, cuando te vuelves consciente dentro de un sueño y puedes controlarlo hasta cierto punto. Estás haciendo algo extraordinario. Algunos soñadores lúcidos reportan encontrar ambientes y personajes que parecen tener existencia independiente, más allá de su imaginación. Describen mundos oníricos que mantienen geografía consistente a través de múltiples sesiones de sueños, lugares a los que pueden volver noche tras noche y que continúan evolucionando cuando no están allí. Si los sueños fueran puramente fabricaciones mentales aleatorias, ¿por qué exhibirían esta consistencia y persistencia? Pero si el soñador lúcido realmente está estabilizando una conexión con un universo paralelo, manteniendo la sintonía, el tiempo suficiente para explorar coherentemente, entonces todo cobra sentido. La psicología también ofrece perspectivas fascinantes aquí. Carl Jung propuso la existencia de un inconsciente colectivo, un depósito compartido de arquetipos y símbolos al que toda la humanidad tiene acceso. Desde esta perspectiva, los sueños nos conectan no a universos físicos paralelos, sino a una dimensión compartida de la mente. Pero quizás estas ideas no se excluyen mutuamente. El inconsciente colectivo podría ser parte de una estructura multiversal más grande, donde la información fluye entre realidades en forma simbólica. Cuando soñamos con figuras arquetípicas, el héroe, la sombra, el sabio anciano, tal vez estamos viendo ecos de otras versiones de nosotros mismos o de la humanidad desarrollándose en innumerables mundos. También debemos considerarlas experiencias cercanas a la muerte y las experiencias fuera del cuerpo, que se asemejan mucho a los sueños, pero se sienten aún más reales para quienes las experimentan. Personas clínicamente muertas reportan moverse a través de túneles, encontrarse con seres de luz, visitar paisajes que no parecen productos de su propia memoria. Algunos científicos explican esto como alucinaciones generadas por un cerebro en estrés extremo, pero otros argumentan que podrían representar a la conciencia, desconectándose brevemente del cuerpo físico y percibiendo otra capa de existencia. Si estos reportes tienen algo de verdad, entonces añaden peso a la idea de que la conciencia tiene acceso a reinos más allá de lo físico, y los sueños podrían ser una forma más suave del mismo fenómeno. A lo largo de esta exploración, es importante mantener un equilibrio entre especulación y escepticismo. Los sueños ciertamente cumplen funciones biológicas conocidas como consolidar memorias, regular emociones y estimular la creatividad. Pueden explicarse sin invocar universos paralelos. Sin embargo, la experiencia humana contiene suficientes anomalías, suficientes momentos de claridad inexplicable o sincronicidad, que la puerta permanece abierta a posibilidades más extraordinarias. Nuestro entendimiento del universo todavía está incompleto. La física cuántica misma fue una vez considerada absurda, pero demostró ser la descripción más precisa del mundo microscópico. ¿Quién puede decir que la conciencia uno de los misterios más profundos que enfrentamos no esté eventualmente vinculada a realidades más allá de la nuestra? Si te está gustando este contenido, por favor suscríbete a Espacio del Sueño y ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores. Tu apoyo nos permite continuar explorando estos temas fascinantes que desafían los límites del conocimiento humano. Ahora profundicemos más en cómo los sueños podrían funcionar como portales, explorando la mecánica potencial detrás de este fenómeno. Cuando
examinamos la posibilidad de que los sueños sean más que simple actividad neuronal aleatoria. Tenemos que cuestionar la naturaleza misma de la conciencia. Después de todo, si la conciencia es solo un subproducto de la química cerebral, entonces los sueños son simplemente alucinaciones generadas por nuestras neuronas. Pero si la conciencia es algo más profundo, algo fundamental, entonces los sueños podrían ser puertas hacia aspectos de la realidad que la ciencia apenas ha comenzado a reconocer. La visión científica tradicional de los sueños es directa. Resultan del cerebro procesando memorias, emociones y fragmentos sensoriales mientras dormimos. La mente despojada de entrada externa intenta dar sentido al caos interno. En este modelo, la extraña lógica onírica que experimentamos es simplemente el cerebro tratando de construir historias a partir de fragmentos incompletos. Por ejemplo, puedes ver la cara de un amigo mezclada con el cuerpo de un extraño, o encontrarte en una ciudad que conoces, pero con arquitectura imposible. Según la neurociencia, esto es el cerebro cosiendo fragmentos de memorias almacenadas sin preocuparse por la consistencia. Pero aunque esta visión explica la mecánica, no explica la profundidad subjetiva de los sueños, la sensación de que a veces son más reales que la vida despierta. Aquí es donde la idea de universos paralelos se vuelve tan fascinante. Imagina que la conciencia no está confinada al cerebro, sino que es como una linterna que ilumina el mundo físico. A través del cuerpo, la mayor parte del tiempo el haz es estable enfocado en este universo, pero durante los sueños el haz parpadea y se desplaza iluminando ocasionalmente otras realidades. Lo que llamamos imágenes oníricas podrían entonces ser vislumbres de vidas paralelas filtradas a través del lenguaje de nuestro subconsciente. La interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, propuesta por primera vez por Hugh Everett en 1957, proporciona un marco científico que hace plausible esta idea. Según esta interpretación, cada evento cuántico genera múltiples ramas de realidad. En una rama tomaste un trabajo diferente, en otra nunca conociste a un amigo cercano, en otras civilizaciones enteras surgieron y cayeron bajo historias diferentes. Si todas estas posibilidades existen, entonces hay incontables versiones de ti, cada una viviendo diferentes caminos. Cuando sueñas, quizás tu conciencia sincroniza brevemente con una de estas versiones, dándote una experiencia fugaz de otra vida. Curiosamente, esto podría explicar por qué algunos sueños se sienten extrañamente familiares, como si estuviéramos recordando en lugar de imaginar. Las personas a menudo describen sueños donde viven vidas enteras, en otros entornos completos, con geografía consistente, relaciones e incluso historias personales que no coinciden con sus yos despiertos. Algunos se despiertan sintiendo que dejaron atrás otro hogar, otra realidad. Si estos fueran puramente invenciones del subconsciente, ¿por qué se sentirían tan coherentes y emocionalmente poderosos? Podrían ser memorias no de esta vida, sino de otra. Para profundizar, consideremos lo que la física dice sobre la estructura del universo. Una idea es que el universo es fundamentalmente informacional. El físico teórico John Wheeler acuñó la frase "it from bit", sugiriendo que en su nivel más profundo, la realidad puede estar construida de información en lugar de materia o energía. Si es así, entonces, la conciencia podría acceder a información más allá de los límites de un solo universo. Los sueños podrían actuar como una especie de flujo de datos, donde la mente descarga fragmentos de otras ramas de la realidad. Esto explicaría por qué los sueños a veces nos presentan conocimiento o imágenes que parecen ajenas a nuestra propia experiencia. Otra pista convincente está en el fenómeno del déjà vu. El déjà vu es la sensación inquietante de que ya hemos vivido un momento antes, aunque sabemos que está sucediendo por primera vez. Algunos neurocientíficos creen que esto es causado por un error en el procesamiento de la memoria, donde las experiencias a corto plazo se clasifican erróneamente como memorias a largo plazo. Pero otros argumentan que el déjà vu podría insinuar algo más misterioso, un sangrado de otra realidad donde el momento sí sucedió antes, pero a otra versión de ti. Los sueños en este contexto podrían ser la forma más elaborada del mismo fenómeno, superposiciones extendidas entre universos que normalmente permanecen separados. También está la cuestión de la precognición onírica. A lo largo de la historia, las personas han reportado sueños que parecen predecir eventos futuros. En algunos casos, los detalles son tan precisos que la coincidencia parece improbable. Los escépticos argumentan que estos son casos de memoria selectiva. Recordamos los aciertos y olvidamos los fallos. Pero incluso con esta precaución, hay suficientes relatos convincentes
que no pueden descartarse por completo. Sí, el tiempo mismo no es lineal, sino parte de una estructura multidimensional más grande. Entonces, quizás en los sueños, la conciencia puede salir de la cronología ordinaria y vislumbrar posibilidades futuras. Esto no significaría que el futuro está fijo, sino que múltiples futuros potenciales existen, y los sueños ocasionalmente sintonizan uno de ellos. Desde un punto de vista psicológico, se podría argumentar que los sueños simplemente revelan nuestros miedos más profundos, esperanzas e intuiciones, que luego se manifiestan como historias simbólicas. Por ejemplo, si estás ansioso por una decisión próxima, puedes soñar con estar parado en una encrucijada. Pero, ¿y si estos símbolos no son solo metáforas internas, sino también reflejos de eventos reales que se desarrollan en otras ramas de la realidad? El sueño de la encrucijada podría no ser solo tu subconsciente procesando una decisión. Podría ser tu mente rozando contra la versión de ti que ya tomó una opción, mientras otra versión eligió de manera diferente. El sueño lúcido proporciona más intriga. Cuando los soñadores se dan cuenta de que están soñando, a veces reportan un increíble sentido de libertad, como si las leyes de la física ya no aplicaran. Pueden volar, atravesar paredes o invocar objetos de la nada. Pero más allá de estas habilidades fantásticas, algunos soñadores lúcidos reportan mundos oníricos estables y persistentes, que pueden revisitar a través de múltiples noches. Estos mundos tienen paisajes consistentes y personajes casi como dimensiones alternas. Si los sueños son puramente aleatorios, ¿por qué exhibirían tal consistencia? ¿Podrían los soñadores lúcidos estar navegando conscientemente un universo paralelo? Otro fenómeno digno de explorar es el sueño compartido. Aunque a menudo se descarta como coincidencia, hay relatos de múltiples personas soñando con el mismo lugar o evento y luego confirmando las similitudes. Si la conciencia puede conectarse a través del espacio y el tiempo de maneras que aún no entendemos, quizás los sueños proporcionan un terreno de encuentro entre diferentes mentes. Pero si esto es cierto, entonces, aquello dentro de lo cual se encuentran podría no ser un espacio imaginario en absoluto, sino una dimensión compartida de la realidad. La física de la conciencia sigue siendo una de las fronteras más misteriosas. Algunos científicos argumentan que la conciencia emerge enteramente de interacciones neuronales complejas, mientras que otros sospechan que puede ser una propiedad fundamental del universo como el espacio y el tiempo. Si esto último es cierto, entonces, la conciencia puede ser capaz de extenderse más allá del cerebro físico. En ese caso, los sueños podrían ser momentos en que esta extensión se vuelve más aparente. El cerebro podría actuar como un filtro, estrechando la conciencia a este mundo particular, por razones prácticas, pero durante los sueños el filtro se afloja y la realidad más amplia se filtra. También necesitamos considerar el papel de la imaginación. La imaginación humana es extraordinariamente poderosa. Nos permite inventar tecnologías, arte e historias que nunca antes habían existido. Pero, ¿de dónde viene la imaginación? ¿Es realmente generada por el cerebro o está accediendo a un campo más grande de posibilidades? Algunos pensadores sugieren que la imaginación no es invención sino recepción, que nuestras mentes sintonizan un campo universal de ideas. Si es así, entonces los sueños podrían ser la expresión más clara de este proceso, donde la mente explora libremente realidades que son reales en algún lugar, incluso si no en este mundo. Una forma de visualizar esto es a través de la metáfora de una biblioteca. Imagina la realidad como una biblioteca infinita, con innumerables libros, cada uno representando un universo diferente. En la vida despierta, estamos leyendo un libro específico enfocados en una línea argumental. En los sueños, sin embargo, el catálogo de la biblioteca se abre. Nuestras mentes vagan hacia otros libros, hojeando páginas de historias diferentes. A veces las páginas están mezcladas. Por eso los sueños a menudo parecen fragmentados, pero ocasionalmente leemos capítulos enteros, experimentando mundos coherentes que se sienten reales. Cuando despertamos, el libro se cierra, pero el recuerdo de esa otra historia persiste. Los críticos de estas ideas enfatizan que los sueños pueden explicarse sin invocar universos paralelos. El cerebro es hábil en crear simulaciones. Después de todo, cuando soñamos despiertos, construimos imágenes mentales vívidas, a veces de lugares en los que nunca hemos estado. La tecnología de realidad virtual hoy puede sumergirnos en ambientes realistas. Sin embargo, son construcciones completamente digitales. Si el cerebro puede simular un mundo con tal realismo, entonces, ¿por qué deberíamos asumir que los sueños requieren alguna fuente externa? Este es un desafío válido,
y nos recuerda que debemos ser cautelosos de no saltar a conclusiones. Sin embargo, la intensidad emocional, la consistencia y la calidad ocasionalmente profética de los sueños continúan planteando preguntas que las explicaciones estándar luchan por responder completamente. El verdadero desafío radica en probar estas ideas. ¿Cómo podríamos demostrar científicamente que los sueños se conectan a universos paralelos? Una posibilidad sería estudiar sistemáticamente los sueños compartidos, recopilando relatos detallados y buscando patrones que no puedan explicarse por coincidencia. Otra sería examinar sueños que parecen predecir eventos futuros y analizar si la tasa de precisión excede el azar. Aunque estos estudios serían difíciles de diseñar, no son imposibles. En última instancia, la pregunta no es solo sobre los sueños, sino sobre la naturaleza de la conciencia misma. Si la conciencia está limitada al cerebro, entonces los sueños son ilusiones internas. Pero si la conciencia es más expansiva, entonces los sueños podrían ser ventanas a un multiverso mucho más allá de nuestra percepción despierta. En cualquier caso, el misterio de soñar nos desafía a repensar lo que significa ser consciente y lo que significa habitar la realidad. No olvides suscribirte a Espacio del Sueño para ayudarnos a llegar a 1000 suscriptores y seguir explorando estos misterios que nos hacen cuestionar todo. Durante siglos los filósofos han debatido si la realidad es fija y externa, o si está moldeada por la percepción y la conciencia. Los sueños nos obligan a confrontar esta pregunta porque crean experiencias que se sienten absolutamente reales mientras estamos dentro de ellas, pero se disuelven cuando despertamos. Si algo puede sentirse real sin ser parte de la realidad física, entonces, ¿qué dice eso sobre el límite entre ambas? Una línea de pensamiento es que los sueños revelan cuán frágil es realmente nuestra definición de realidad. Cuando estamos despiertos, dependemos de la entrada sensorial para convencernos de que el mundo que nos rodea es sólido y objetivo, pero nuestros sentidos no son infalibles. Son filtros evolucionados para la supervivencia, no para la verdad. Los ojos ven solo una pequeña fracción del espectro electromagnético. Los oídos escuchan solo una banda estrecha de frecuencias. El cerebro procesa esta entrada limitada y construye un modelo del mundo, y llamamos a ese modelo realidad. En un sueño el cerebro hace lo mismo, solo que con entrada generada internamente. Construye un modelo de mundo a partir de la memoria, la imaginación y quizás otras fuentes desconocidas. Ese mundo también se siente real, aunque no es parte del entorno despierto. El hecho de que tanto las realidades despiertas como las oníricas sean modelos generados por el cerebro sugiere que la línea entre ellas puede no ser tan rígida como asumimos. Algunos neurocientíficos incluso proponen que la vida despierta es en sí misma una alucinación controlada. El cerebro está constantemente prediciendo la entrada sensorial y luego corrigiéndose según la retroalimentación. En Innocent, esta visión, la realidad nunca se percibe directamente, sino que siempre es una especie de sueño que colectivamente acordamos, porque es consistente. Si la vida despierta es un sueño compartido, estabilizado por la entrada externa, entonces los sueños nocturnos podrían ser sueños privados, potencialmente extrayendo del mismo conjunto de realidad, pero de maneras menos restringidas. Esto significa que la viveza de los sueños no es prueba de su irrealidad, más bien muestra cuán fácilmente la mente puede construir mundos indistinguibles de la vida despierta. Ahora, si la realidad misma es una especie de construcción, entonces la idea de universos paralelos se vuelve más accesible. La interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica dice que cada resultado posible existe en algún lugar, ramificándose infinitamente. Pero otra teoría llamada el principio holográfico sugiere que nuestro universo mismo puede ser una proyección de una capa más profunda de la realidad. Según esta idea, el mundo tridimensional en el que vivimos es como un holograma generado a partir de información almacenada en una superficie distante. Si el universo es un holograma, entonces quizás los sueños son vislumbres de otras proyecciones, otros hologramas tejidos de la misma tela. Para hacer esto más claro, imagina que la realidad es como un vasto océano de información. Cada universo es un patrón de onda en la superficie, subiendo y bajando según su propio ritmo. Nuestra experiencia despierta es una ola particular, constante y consistente. Pero cuando soñamos, quizás nuestra conciencia se hunde bajo la superficie y roza contra otros patrones de onda. Lo que percibimos como extraños paisajes oníricos pueden ser fragmentos de otros universos elevándose a nuestra conciencia por un breve momento. Una de las piezas de evidencia más intrigantes proviene de la experiencia del tiempo en los sueños. Muchas personas han reportado sueños que parecen durar horas, días
o incluso años, solo para despertar y descubrir que pasaron meros minutos en tiempo despierto. Hay incluso relatos de personas que viven vidas enteras en sueños completas, con familias, trabajos e historias antes de despertar a su vida real. ¿Cómo explicamos esta compresión del tiempo? Una posibilidad es que el cerebro procesa eventos oníricos a una velocidad diferente, condensando largas narrativas en ráfagas cortas. Pero otra posibilidad es que la conciencia realmente entra en una línea temporal diferente durante los sueños, donde los eventos se desarrollan a un ritmo diferente. Si existen universos paralelos con sus propios relojes y ritmos, entonces el tiempo del sueño podría simplemente reflejar el tiempo de otro mundo. Cuando regresamos a la realidad, despierta nuestro cerebro, comprime o expande la memoria para que se ajuste a nuestro propio marco temporal. Esto podría explicar por qué las experiencias oníricas se sienten largas, pero son breves según el reloj. La filosofía también nos da ideas sobre este rompecabezas. La alegoría de la caverna de Platón sugería que los seres humanos viven como prisioneros, confundiendo sombras en una pared con la realidad. Para Platón, la verdadera realidad estaba más allá de lo que los sentidos podían percibir. Los sueños pueden verse como una versión moderna de esta alegoría. Son sombras de otros mundos parpadeando a través de las paredes de nuestras mentes. Las tradiciones orientales también han sugerido durante mucho tiempo que la vida despierta misma es una especie de sueño. En la filosofía hindú, el concepto de Maya describe al mundo como una ilusión, un velo que oculta una verdad más profunda. La idea budista del yoga de los sueños enseña a los practicantes a usar los sueños como herramienta para el despertar, reconociendo que tanto estar despierto como soñar son estados de la mente, no la realidad última. Estas tradiciones implican que los sueños no están separados de la realidad, sino que son parte de un continuo de percepción. Los informes modernos de experiencias oníricas a menudo desdibujan el límite entre lo psicológico y lo metafísico. Por ejemplo, hay casos bien documentados de personas que sueñan con accidentes o eventos que luego ocurren con sorprendente precisión. Otros sueñan con invenciones o ideas creativas que luego resultan valiosas en la vida despierta. El químico Auguste Kekulé descubrió famosamente la estructura del anillo del benceno después de soñar con una serpiente mordiéndose su propia cola. Paul McCartney ha dicho que la melodía de Yesterday le vino en un sueño. El científico Dmitri Mendeleev vio la tabla periódica completa mientras dormía. Estos ejemplos muestran que los sueños pueden actuar como canales de conocimiento o percepción que la mente consciente no podría alcanzar directamente. Pero, ¿de dónde viene este conocimiento? Si los sueños son simplemente ruido cerebral, ¿por qué a veces producen descubrimientos revolucionarios? Si en cambio acceden a un campo de información más amplio, entonces quizás lo que llamamos invención o inspiración es en realidad una especie de recepción, descargando patrones de otras realidades, donde esas ideas ya existen. También hay una categoría misteriosa de sueños, llamados sueños mutuos, donde dos o más personas informan haber compartido el mismo entorno onírico o haber interactuado entre sí en sueños. Aunque los escépticos atribuyen esto a la coincidencia o sugieren que los soñadores se influenciaron inconscientemente entre sí, la consistencia en algunos relatos es sorprendente. Si tales eventos son reales, sugieren que los sueños no son experiencias aisladas en cerebros privados, sino espacios compartidos accesibles para múltiples conciencias. Esto implicaría que los sueños existen en algún tipo de realidad externa, quizás no física en el sentido ordinario, pero lo suficientemente real como para ser accesible conjuntamente. Para entender cómo podría funcionar esto, tomemos prestada una analogía de la informática. Imagina que la conciencia es como una red de computadoras, cada una representando una mente individual. Normalmente cada computadora ejecuta su propio programa aislada de las demás, pero a veces a través de protocolos compartidos, las computadoras pueden conectarse al mismo servidor e interactuar en un espacio virtual común. Los sueños podrían ser ese servidor, una dimensión informacional donde las conciencias interactúan más allá de los límites de la realidad despierta. Si esto es cierto, entonces, los sueños mutuos pueden no ser accidentes, sino vislumbres de una verdad más grande, que la conciencia es fundamentalmente interconectada, capaz de moverse a través de dimensiones que aún tenemos que mapear. Los críticos de la teoría del universo paralelo argumentan que los sueños pueden explicarse completamente por la capacidad del cerebro para simular. El cerebro es después de todo un simulador extraordinario. No necesitamos universos alternativos para explicar por qué los sueños se sienten reales.
Solo necesitamos reconocer cuán poderosa es nuestra imaginación, pero el contrapunto es que la imaginación misma es un misterio. ¿De dónde viene la imaginación? ¿Por qué los mundos oníricos a veces contienen leyes, paisajes e historias consistentes que parecen demasiado estructuradas para ser aleatorias? ¿Por qué las personas ocasionalmente experimentan sueños que proporcionan información verificable que no podrían haber conocido de otra manera? Hasta que respondamos estas preguntas, sigue siendo posible que los sueños sean más que fabricaciones internas. El entrelazamiento cuántico también ofrece un paralelo intrigante. Cuando dos partículas están entrelazadas, sus estados están vinculados sin importar cuán lejos estén en el espacio. Cambia una y la otra cambia instantáneamente. Esto desafía la idea de localidad y sugiere que la información puede existir fuera del espacio y el tiempo tal como los conocemos. ¿Podría la conciencia misma operar de manera entrelazada? Si es así, entonces quizás soñar permite que la mente se entrelace con otras versiones de sí misma en mundos paralelos. Lo que percibimos como experiencias oníricas podría entonces ser el resultado de conciencia entrelazada, intercambiando información a través de universos. Incluso el campo de la física está calentándose lentamente a la idea de que la conciencia debe incluirse en nuestros modelos de realidad. El problema de la medición en la mecánica cuántica, ¿por qué la observación colapsa las probabilidades en resultados definidos sigue sin resolverse? Algunas interpretaciones sugieren que la conciencia juega un papel en este proceso. Si es cierto, entonces, la conciencia no es solo un observador pasivo, sino un participante activo en la configuración de la realidad. Los sueños en este marco podrían ser momentos en que la conciencia da forma y explora realidades más allá de la despierta. La conclusión clave es que los sueños siguen siendo una de las experiencias más directas que tenemos de realidades alternativas, ya sean esas realidades, paisajes psicológicos internos o universos externos. Nos recuerdan que la realidad no es tan fija y estable como pensamos. Los sueños son laboratorios de la mente, terrenos de prueba, donde la conciencia explora sus propios límites, ya sea que nos conecten a universos paralelos o no insinúan el vasto potencial sin explotar de la mente humana y las capas ocultas del cosmos. Si los sueños pueden abrir puertas a mundos paralelos, entonces comprender cómo ocurre este proceso requiere que comprendamos qué está haciendo el cerebro mientras soñamos y qué permite la realidad misma. Primero veamos la función cerebral. Durante el sueño, REM, la actividad neuronal se vuelve altamente sincronizada. Ciertas regiones del cerebro, como la corteza prefrontal, están menos activas, mientras que otras, como el sistema límbico, se vuelven más dominantes. Esto crea un estado donde la lógica y el razonamiento lineal se debilitan, mientras que la intensidad emocional y las imágenes se intensifican. Es casi como si el cerebro relajara su control sobre la realidad racional, dejando que el subconsciente fluya libremente. Los científicos saben que la corteza visual y el hipocampo juegan roles clave uniendo fragmentos de memoria con simulaciones internas. Sin embargo, la intensidad del soñar sugiere que algo más que la reproducción de memoria podría estar ocurriendo. La pregunta es, ¿podría este estado cerebral relajado permitir que la conciencia opere más allá de las restricciones usuales, sintonizando realidades que normalmente están ocultas? Deberíamos considerar cómo los estados alterados de conciencia fuera del soñar revelan fenómenos similares. Las personas en meditación profunda a menudo informan entrar en reinos de otro mundo llenos de seres, paisajes y patrones de luz. Las experiencias psicodélicas inducidas por sustancias como DMT o psilocibina producen visiones que son sorprendentemente similares a las imágenes oníricas. Algunos informan universos enteros desplegándose ante sus ojos con reglas y estructuras coherentes, a pesar de no tener conocimiento previo de tales mundos. Si soñar y los psicodélicos pueden llevar a experiencias de realidades alternativas, sugiere que el cerebro puede cambiar a estados que hacen posible tal percepción. Las similitudes entre estos estados a través de culturas e historias insinúan un mecanismo compartido. Quizás el aflojamiento de la conciencia del filtro ordinario de la vida despierta. Ampliemos esta idea de filtro. Aldous Huxley, en su libro Las puertas de la percepción, propuso que el cerebro funciona como una válvula reductora. En lugar de generar conciencia, el cerebro filtra una conciencia más grande en un flujo manejable, permitiéndonos enfocarnos en tareas de supervivencia en el mundo físico. En esta visión, cuando el filtro se afloja, ya sea en sueños, meditación o psicodélicos, accedemos a más realidad, no menos. Los sueños, entonces, no son ilusiones, sino vislumbres del campo más amplio de existencia, donde pueden
Residir universos paralelos. Esto se alinea con una teoría en ciencia cognitiva llamada procesamiento predictivo. El cerebro está constantemente prediciendo la información entrante y actualizando su modelo del mundo. En la vida despierta la entrada sensorial. Ancla firmemente estas predicciones, manteniéndonos alineados con un mundo externo estable. Pero en el soñar, la entrada sensorial está ausente. El cerebro todavía predice pero sin anclas. Comienza a explorar escenarios salvajemente diferentes. Si existen universos paralelos, entonces, quizás algunas de estas predicciones se alinean no solo con imaginación aleatoria, sino con estados externos reales, como una radio sintonizando estaciones distantes. La mayoría del tiempo la señal es estática, pero ocasionalmente se bloquea en algo real. Algunos de los sueños más misteriosos que las personas experimentan son aquellos de lugares desconocidos, que luego resultan ser reales. Alguien puede soñar con una ciudad que nunca ha visitado con calles y edificios específicos solo para descubrir más tarde que tal lugar existe. Las explicaciones tradicionales involucran distorsión de memoria o coincidencia, pero otra posibilidad es que el soñador se alineó momentáneamente con otra versión de realidad, donde había estado en esa ciudad, y la memoria cruzó a este mundo. Tales experiencias, aunque raras, sugieren que los sueños podrían ocasionalmente llevar información más allá de la propia vida del soñador. También está el fenómeno de los personajes de sueños. A veces las figuras de sueños se sienten como meras proyecciones de nosotros mismos, pero otras veces parecen autónomas, hablando y actuando de maneras que no controlamos conscientemente. Algunas personas tienen guías de sueños recurrentes, personajes que aparecen repetidamente en diferentes sueños ofreciendo consejos o guiando al soñador a través de mundos extraños. Si los sueños son simplemente actividad cerebral aleatoria, ¿por qué estas figuras persistirían con tal independencia? Podrían ser aspectos de nosotros mismos, o podrían ser versiones de otros seres de mundos paralelos intersectando con nuestra propia conciencia. Si la realidad tiene múltiples capas, entonces los personajes de sueños podrían no ser solo invenciones, sino encuentros con conciencia de otros reinos. Esto nos lleva a otro ángulo. La hipótesis de simulación propuesta por el filósofo Nick Bostrom. La idea sugiere que civilizaciones avanzadas podrían crear simulaciones tan sofisticadas que los seres simulados dentro de ellas no sabrían que están en una simulación. Si nuestro universo es una simulación, entonces los sueños podrían ser instancias donde el código falla o donde nuestra conciencia percibe temporalmente simulaciones alternativas. Los sueños de volar podrían no ser fantasías, sino recuerdos de lugares donde la gravedad se comporta de manera diferente. Las ventanas a otros programas ejecutándose en la misma computadora cósmica. Las reglas extrañas de los sueños, los cambios repentinos en la lógica. La mezcla de lugares y personas podrían reflejar la forma en que la simulación permite que diferentes flujos de datos se mezclen. Incluso si no estamos en una simulación, la teoría de cuerdas ofrece otro marco posible. La teoría de cuerdas sugiere que múltiples dimensiones, más allá de las familiares 3 del espacio y una del tiempo, pueden existir. Estas dimensiones extra normalmente están ocultas, enrolladas en escalas demasiado pequeñas para percibir, pero en estados alterados de conciencia, incluidos los sueños. Quizás la mente sea capaz de percibir estas dimensiones ocultas directamente. Esto podría explicar por qué los entornos oníricos a veces se sienten tanto familiares como alienígenas, con geometrías y paisajes que desafían la física normal. Los sueños podrían ser la conciencia rozando contra dimensiones más altas, donde los universos alternativos se superponen. El tiempo también se comporta extrañamente en los sueños, y esto podría ser una pista de su naturaleza más profunda. En la vida despierta el tiempo se siente lineal, un momento después del siguiente, pero en los sueños el tiempo puede doblarse, estirarse o colapsar. Puedes vivir días de eventos oníricos en solo minutos de tiempo despierto. Algunos sueños incluso parecen saltar a través del tiempo enteramente, mostrándote escenas del pasado o visiones del futuro. Si existen universos paralelos donde el tiempo fluye de manera diferente o no fluye en absoluto, los sueños pueden ser nuestros puntos de contacto con esas líneas temporales. Esto podría explicar los sueños precognitivos, que son sorprendentemente comunes. Muchas personas reportan soñar con eventos antes de que ocurran, a veces con detalles vívidos. Estos a menudo se descartan como coincidencias, pero quizás son vislumbres de ramas alternativas del tiempo. Momentos en que nuestra conciencia se desliza de lado hacia una línea temporal, donde el evento ya se ha desarrollado,
La idea de que los sueños pueden dar acceso al futuro es inquietante pero también empoderadora. Si los sueños pueden mostrarnos lo que puede suceder, sugiere que el tiempo no es fijo sino flexible. Quizás al prestar atención a nuestros sueños podemos tomar decisiones diferentes, alterando nuestro camino. En este sentido, los sueños podrían servir como herramientas de navegación, no solo revelando realidades alternativas, sino también guiándonos a través de ellas. El futuro puede no estar predeterminado, sino tejido de la interacción de innumerables posibilidades, algunas de las cuales encontramos en estados de sueño. También podemos mirar los sueños desde la perspectiva del mito y el arquetipo. Carl Jung sugirió que el inconsciente colectivo contiene símbolos universales compartidos por la humanidad. Estos arquetipos, héroes, sombras, ancianos, sabios, embaucadores, aparecen en mitos a través de culturas y también pueblan los sueños. Jung los vio como expresiones de una realidad psíquica más profunda. Pero si tomamos la perspectiva del universo paralelo, estos arquetipos podrían no ser solo símbolos. Podrían representar figuras reales que existen a través de múltiples mundos, patrones recurrentes de conciencia que se manifiestan en innumerables realidades. Los sueños serían entonces el escenario donde los encontramos directamente, revelando verdades que trascienden una sola vida. Los escépticos señalan correctamente que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. En este momento, la evidencia de los sueños como ventanas a universos paralelos es anecdótica, no científica, pero la ciencia misma está limitada por las herramientas que tiene. Todavía no podemos medir la conciencia directamente, ni podemos detectar universos alternativos si existen. Eso no significa que no sean reales. Significa que están más allá de nuestro alcance actual. La historia muestra que muchos fenómenos, una vez descartados como superstición, como los gérmenes, la electricidad o la mecánica cuántica, luego se revelaron como verdades fundamentales. Los sueños pueden algún día ser vistos de la misma manera, como evidencia temprana de una realidad mucho más grande de lo que actualmente imaginamos. Por ahora, lo que podemos decir es que los sueños continúan desafiando nuestra comprensión de la realidad. Desdibujan el límite entre imaginación y percepción, entre yo y otro, entre tiempo y eternidad. Nos recuerdan que el universo es más extraño de lo que pensamos y que la conciencia puede no estar confinada al estrecho flujo de la vida despierta, ya sean simulaciones psicológicas, viajes simbólicos o vislumbres literales de universos paralelos. Los sueños nos invitan a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la existencia. ¿Quiénes somos cuando soñamos? ¿Somos el mismo yo que navega el mundo despierto? ¿O estamos temporalmente entrando en los roles de versiones alternativas de nosotros mismos? Esta pregunta toca no solo en ciencia y filosofía, sino también en la naturaleza profundamente personal de la experiencia humana. Piensa en cuán a menudo los sueños cambian nuestro sentido del yo. A veces soñamos como nosotros mismos con nuestras memorias despiertas intactas, pero otras veces nos encontramos en roles, trabajos o incluso cuerpos que no son los nuestros. En el sueño se siente natural. Rara vez lo cuestionamos hasta que despertamos y nos damos cuenta de cuán extraño fue si la mente simplemente generara historias aleatorias. ¿Por qué crearía identidades tan ajenas a nosotros? Una explicación es que los sueños nos dan acceso temporal a otras versiones de nosotros mismos, versiones que existen en líneas temporales paralelas. En esos momentos no estamos imaginando otra vida, la estamos viviendo. Esta idea resuena con informes de personas que experimentan mundos oníricos recurrentes. A través de múltiples sueños regresan a las mismas ciudades, paisajes y redes sociales. Estos lugares tienen su propia geografía y continuidad, con detalles que persisten de sueño a sueño. La vida despierta puede interrumpir la narrativa, pero cuando regresan el mundo todavía está allí esperándolos. Los psicólogos pueden argumentar que esto es simplemente la mente, reutilizando configuraciones familiares, pero algunos soñadores describen estos mundos como más consistentes de lo que su memoria despierta permitiría. Podría ser que su conciencia realmente esté visitando otra realidad estable, reconectándose con una existencia alternativa. Otro ángulo a considerar es cómo los sueños afectan nuestra identidad despierta. Cuando despertamos de un sueño vívido, a menudo llevamos las emociones de ese sueño al día. Una pesadilla puede dejarnos ansiosos, mientras que un sueño alegre puede elevar nuestro espíritu. Los sueños pueden alterar nuestras percepciones de relaciones, inspirar creatividad o incluso cambiar el curso de nuestras vidas. Esto muestra que el límite entre el yo onírico y el yo despierto es poroso. Si los sueños fueran puramente imaginarios, ¿por qué tendrían tal poder sobre nuestro comportamiento?
Despierto, quizás porque no son simplemente imaginarios, pueden ser experiencias de importancia real, ya sea psicológica o interdimensional. Una de las posibilidades más fascinantes es que los sueños nos permiten comunicarnos con versiones alternativas de nosotros mismos. Imagina que hay innumerables versiones de ti a través de universos paralelos, cada una tomando decisiones diferentes, cada una viviendo vidas diferentes. Durante los sueños tu conciencia podría superponerse con las de ellos, compartiendo información a través de mundos. Esto podría explicar por qué los sueños a veces proporcionan soluciones a problemas que no podemos resolver en la vida despierta. Quizás otra versión de ti ya lo resolvió y en el sueño vislumbras su conocimiento. Esto haría que los sueños no sean solo experiencias privadas, sino parte de una vasta red de yos compartiendo a través del multiverso. Para explorar esto, necesitamos revisitar la naturaleza de la memoria. La neurociencia enseña que la memoria no es un registro fijo, sino una reconstrucción. Cada vez que recordamos algo, lo reconstruimos a menudo alterando detalles. Los sueños, sin embargo, a veces presentan memorias que no podemos ubicar. Las personas sueñan con familias que nunca tuvieron hogares en los que nunca vivieron, o infancias que difieren de las propias. Estas podrían ser invenciones del cerebro, pero también podrían ser memorias sangrantes de versiones alternativas del yo. Si la memoria es una reconstrucción, quizás en los sueños, la reconstrucción extrae de más de una fuente mezclando fragmentos de múltiples realidades. La idea de que la identidad es fluida a través de los sueños también se conecta con tradiciones místicas. En algunas culturas indígenas, los sueños son vistos como viajes del alma, donde el soñador temporalmente habita otros mundos e incluso otras formas de ser. En el budismo tibetano, el yoga de los sueños se practica como una forma de reconocer la naturaleza ilusoria de toda experiencia, ya sea despierta o soñando. Los practicantes aprenden a controlar sus sueños no para el escapismo, sino para el despertar espiritual. Ven los sueños como una oportunidad para explorar diferentes capas de realidad y trascender los límites de una sola identidad. Si los sueños son verdaderamente portales, entonces estas tradiciones pueden haber estado mapeando el multiverso mucho antes de que la física moderna lo imaginara. Consideremos también el papel de la emoción. Los sueños son a menudo emocionalmente intensos, veces incluso más que la vida despierta. El miedo, el amor, el dolor y la alegría pueden amplificarse a niveles abrumadores. ¿Por qué el cerebro crearía simulaciones emocionales tan poderosas si los sueños no tienen sentido? Una respuesta es que las emociones son el puente que nos vincula a estos yos alternativos, mientras que los detalles específicos de otro universo pueden perderse en la traducción. Las emociones cruzan. Por eso despertamos de los sueños con sentimientos que son difíciles de sacudir, como si pertenecieran no solo a nosotros, sino también a alguien más que hemos sido. Otro fenómeno que profundiza este misterio es el falso despertar. Esto ocurre cuando sueñas que has despertado, solo para darte cuenta más tarde de que todavía estás soñando. A veces esto sucede múltiples veces, creando capas de realidad que se sienten cada vez más convincentes. En algunos casos, los soñadores no pueden distinguir qué capa es real hasta que finalmente despiertan en su cama real. Los falsos despertares resaltan cuán frágil es nuestro sentido de realidad y cuán fácilmente la conciencia puede ser engañada, o quizás cuán fácilmente puede cambiar entre mundos paralelos, si cada falso despertar es un aterrizaje temporal en otra versión de realidad. Entonces lo que llamamos despertar puede simplemente ser el regreso a nuestra rama más familiar. También podemos aprender de historias de niños y sus sueños. Los niños pequeños a menudo reportan experiencias oníricas vívidas, a veces describiendo lugares y personas con detalles asombrosos. En algunos casos hablan de vidas pasadas o mundos que parecen estar mucho más allá de sus años, mientras que los escépticos atribuyen esto a la imaginación. Puede ser que los niños estén más abiertos a realidades alternativas porque su sentido del yo aún no está completamente fijo. A medida que envejecemos, el condicionamiento social y el razonamiento lógico aprietan el filtro, reduciendo nuestra capacidad de acceder a estos mundos. Los sueños pueden ser la última ventana restante a esa realidad más amplia, una que todos compartimos más libremente cuando éramos niños. El sueño lúcido una vez más se vuelve importante aquí, cuando las personas se dan cuenta de que están soñando. A menudo, reportan que el mundo que los rodea se vuelve más vívido, no menos. Los colores se agudizan, los sonidos se intensifican y el entorno se vuelve hiperreal. Si los sueños fueran solo simulaciones cerebrales, ¿por qué la conciencia aumentaría su realismo?
Quizás porque la conciencia permite al soñador estabilizar su presencia en el universo alternativo, anclándose más profundamente en esa realidad. Esto podría explicar por qué los soñadores lúcidos a veces describen explorar ciudades enteras, interactuar con personajes que parecen independientes e incluso aprender información que luego resulta útil en la vida despierta. Otra perspectiva proviene del estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Las personas que experimentan estas situaciones a menudo describen dejar sus cuerpos, entrar en otros reinos y encontrarse con seres de luz o seres queridos fallecidos. Estas experiencias comparten similitudes con los sueños, particularmente en sus paisajes surrealistas, pero coherentes. Si las experiencias cercanas a la muerte representan a la conciencia desconectándose del cuerpo físico, entonces los sueños pueden ser versiones en miniatura del mismo proceso, un aflojamiento temporal de la atadura que nos mantiene anclados aquí. Ambas experiencias sugieren que la conciencia tiene la capacidad de moverse más allá de la realidad ordinaria y entrar en dimensiones que se sienten igualmente reales. También podríamos trazar conexiones con el entrelazamiento cuántico, si las partículas pueden permanecer vinculadas a través de vastas distancias, respondiendo unas a otras instantáneamente. Entonces quizás la conciencia opera de manera similar. Los sueños podrían ser los momentos en que versiones entrelazadas de nosotros mismos a través del multiverso se conectan. En esta visión, cada sueño es una conversación con otro yo, un intercambio de experiencias a través de vidas paralelas. El contenido del sueño puede ser simbólico distorsionado por el proceso de traducción, pero la conexión misma podría ser real. Los escépticos argumentarán que tales ideas no son comprobables y especulativas, y tienen razón al menos por ahora. La ciencia aún no ha encontrado una forma de medir o probar estas afirmaciones, pero vale la pena recordar que muchos fenómenos estuvieron una vez más allá del alcance de la ciencia. La electricidad, la radiación y la mecánica cuántica fueron una vez misteriosas, incluso ridiculizadas, hasta que las herramientas y teorías avanzaron lo suficiente para entenderlas. Los sueños pueden estar en la misma categoría. Misterios que la ciencia futura algún día explicará posiblemente, revelando que nuestros viajes nocturnos nunca estuvieron confinados solo a la imaginación. Por ahora la pregunta permanece abierta. ¿Estamos simplemente simulando identidades alternativas en nuestros sueños o realmente estamos entrando en ellas? La respuesta puede estar en las experiencias mismas. Para muchas personas los sueños llevan el peso de la realidad, moldeando sus vidas despiertas de maneras profundas. Inspiran arte, revelan verdades ocultas y a veces incluso cambian el curso de la historia. Ya sean o no ventanas literales a universos paralelos, son innegablemente fuerzas poderosas en la vida humana. Y ese poder sugiere que merecen ser tomados en serio, no descartados como ilusiones sin sentido. No olvides suscribirte a Espacio del Sueño para ayudarnos a alcanzar los 1000 suscriptores y continuar explorando estos misterios fascinantes que desafían todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos y el universo. Cuando las personas describen sueños, especialmente los más extraordinarios, a menudo hablan de lugares que se sienten arquitectónicamente estables, no solo escenarios aleatorios y fugaces. Las calles llevan a otras calles. Los edificios tienen capas de detalle. A veces los soñadores regresan a la misma ubicación a través de años de soñar, y es consistente hasta los elementos más pequeños. ¿Por qué debería ser este el caso si el cerebro simplemente está lanzando fragmentos de memorias almacenadas? Una respuesta es que estos paisajes pueden no ser generados sino accesados. En otras palabras, la mente puede estar sintonizando otro entorno existente. Esta idea puede conectarse al concepto del universo holográfico. En este modelo, toda la realidad es como una vasta proyección de información subyacente, muy parecido a un holograma. Cada parte del holograma contiene el todo codificado de maneras sutiles. Si nuestro universo es verdaderamente holográfico, entonces los sueños pueden ser los momentos en que la conciencia muestre a diferentes partes del holograma, capturando vislumbres de realidades que existen junto a la nuestra. En tal sistema, los universos paralelos no son lugares distantes, sino simplemente otras formas en que la información puede organizarse. Los sueños podrían ser las grietas donde la luz de esos arreglos brilla. También podemos pensar en los sueños en términos de probabilidad. La teoría cuántica sugiere que la realidad no es fija hasta que se observa, y que el universo existe en una superposición de estados posibles. En la vida despierta, colapsamos estas posibilidades en una realidad a través de nuestras elecciones y percepciones. Pero en los sueños, las reglas son más flojas. No estamos atados por la misma continuidad de causa y efecto.
Por eso ocurren cosas extrañas e imposibles, y sin embargo en el sueño se sienten naturales. Quizás esto se debe a que los sueños son excursiones a probabilidades no colapsadas. Experimentamos temporalmente lo que podría haber sido o lo que todavía podría ser en el vasto espectro de realidades potenciales. Considera cómo esto se desarrolla en los sueños cotidianos. Alguien puede soñar con volar no en un avión sino simplemente elevándose por el cielo sin ayuda, en la vida despierta. Esto es imposible dadas nuestras leyes físicas, pero en otra realidad gobernada por una física ligeramente diferente, quizás sea ordinario. Los sueños de volar pueden no ser fantasías, sino recuerdos de lugares donde la gravedad se comporta de manera diferente, o donde la conciencia tiene más influencia directa sobre la materia. Si existen universos paralelos con leyes alternas de física, entonces los sueños pueden ser el único lugar donde los encontramos directamente. También podemos traer el concepto de arquetipos. Carl Jung propuso que los seres humanos comparten un inconsciente colectivo, lleno de símbolos universales. Figuras como el héroe, la sombra, el anciano sabio, el embaucador, aparecen en mitos a través de culturas, y también pueblan los sueños. Jung los vio como expresiones de una realidad psíquica más profunda. Pero si tomamos la perspectiva del universo paralelo, estos arquetipos podrían no ser solo patrones psicológicos, podrían representar figuras reales que existen a través de múltiples mundos, patrones recurrentes de conciencia que se manifiestan en innumerables realidades. Los sueños serían entonces el escenario donde los encontramos, directamente revelando verdades que trascienden una sola vida. Otra característica sorprendente es la profundidad emocional de los sueños. Un amor de sueño puede sentirse tan poderoso como un romance despierto, a veces incluso más. Una tragedia de sueño puede dejar un dolor tan crudo que persiste durante días. Si estas emociones fueran puramente fabricaciones, ¿por qué llevarían el mismo peso que las experiencias despiertas? Puede ser porque no son fabricaciones. Para el soñador, en ese momento era vida. Y si existen universos paralelos, entonces, esos momentos no se han ido, sino que continúan desarrollándose en otro lugar, vividos por otras versiones de nosotros que nunca despertaron de ellos. Los sueños recurrentes destacan esto aún más. Algunas personas se encuentran en la misma ciudad de sueño, escuela o lugar de trabajo una y otra vez, a través de años o incluso décadas. Los detalles de estos lugares permanecen consistentes, evolucionando gradualmente, como si fueran ubicaciones reales en las que la vida continúa entre visitas. Por ejemplo, una persona puede soñar repetidamente con una esquina de calle particular, notando que las tiendas cambian de propiedad, que los edificios se deterioran o se reparan que aparecen nuevos personajes. Estas consistencias reflejan la realidad despierta demasiado de cerca para ser descartadas como aleatorias. Podría ser que estos paisajes oníricos son genuinos entornos paralelos y que el soñador tiene una conexión recurrente con ellos. Ahora hablemos de los personajes de los sueños. Muchas personas reportan encontrar individuos en sueños que se sienten independientes y autoconscientes. A veces estas figuras ofrecen consejos, revelan información o incluso desafían al soñador de maneras que el soñador nunca inventaría. ¿Quiénes son estos seres? Desde una perspectiva psicológica pueden ser aspectos de nuestro subconsciente dados forma, pero desde una perspectiva del multiverso, podrían ser habitantes reales de otros mundos encontrados durante nuestros viajes nocturnos. El hecho de que algunas de estas figuras aparezcan a través de múltiples sueños e incluso a través de los sueños de diferentes personas sugiere que pueden no ser ilusiones en absoluto, sino conciencias genuinas. El tema de la enseñanza y la guía en los sueños también añade peso a esta teoría. A lo largo de la historia, las personas han reportado ser instruidas en sueños, enseñadas habilidades dadas, soluciones o mostradas nuevo conocimiento. Estos maestros de sueños a veces aparecen sabios y autoritarios, como si su rol fuera guiar. Si los sueños son portales, entonces quizás estos guías son seres que viven en otros reinos, pero tienen acceso a los nuestros a través del estado de sueño. Pueden incluso ver nuestra conciencia soñante como una oportunidad para transmitir sabiduría que nuestras mentes despiertas de otro modo ignorarían. Los sueños compartidos llevan esta idea aún más lejos. Existen reportes de múltiples personas soñando con los mismos eventos o encontrándose entre sí dentro de sueños. Cuando despiertan, confirman detalles que no deberían ser posibles si los sueños son enteramente privados. Los escépticos a menudo descartan esto como coincidencia, pero ¿y si no lo es? Si los sueños se conectan,
a espacios compartidos en universos paralelos, entonces dos o más conciencias podrían realmente encontrarse allí. Estas experiencias compartidas serían evidencia de que los sueños no son sistemas cerrados, sino puertas abiertas. Otra pregunta es cómo los sueños a veces prenuncian eventos futuros. Las personas a menudo sueñan con conversaciones accidentes o descubrimientos antes de que ocurran en la vida despierta. Estos sueños precognitivos sugieren que el tiempo en el estado de sueño no fluye de la misma manera que el tiempo despierto. Desde la perspectiva del multiverso, el soñador puede estar vislumbrando una línea temporal en la que el evento ya se ha desarrollado. Cuando el mundo despierto se alinea con esa línea temporal, el sueño parece profético. Esto podría significar que los sueños no solo nos conectan a espacios alternativos, sino también a tiempos alternativos, dándonos una visión más amplia de la realidad de lo que permite la percepción despierta. Considera también la extraña elasticidad del tiempo de sueño. Unos pocos minutos de sueño pueden contener horas o incluso años de experiencia onírica. Las personas reportan vivir vidas enteras en sueños solo para despertar y darse cuenta de que pasó solo un breve periodo. ¿Cómo es esto posible? Si los sueños son realidades alternativas, entonces el tiempo dentro de ellos puede operar en una escala completamente diferente. Podemos estar entrando en líneas temporales donde los eventos se desarrollan a un ritmo más rápido o más lento. Cuando regresamos a la realidad, despierta nuestro cerebro, comprime o expande la memoria para que se ajuste a nuestro propio marco temporal. Esto podría explicar por qué las experiencias oníricas se sienten largas, pero son breves según el reloj. Desde un ángulo científico sabemos que los sueños se correlacionan con estados específicos de ondas cerebrales, particularmente el sueño REM. Durante estos periodos el cerebro muestra actividad similar a la conciencia despierta. Algunos investigadores argumentan que esto prueba que los sueños son internos, pero también podría probar lo contrario, que el cerebro está actuando como un receptor, sintonizando realidades externas, así como las ondas de radio se convierten en música cuando son interpretadas por un receptor. Las realidades alternativas podrían convertirse en sueños cuando son interpretadas por el cerebro. La actividad que observamos en los escaneos cerebrales puede no ser la fuente del sueño, sino el proceso de decodificarlo. Los paralelos entre sueños y estados alterados de conciencia refuerzan esta interpretación. Las personas que usan meditación, privación sensorial o psicodélicos a menudo describen experiencias que son indistinguibles de los sueños, ven mundos vívidos, interactúan con seres y obtienen ideas que se sienten reales. Si estas experiencias son puntos de acceso a realidades alternativas, entonces los sueños pueden ser la forma nocturna natural del mismo proceso. Esto significaría que la conciencia tiene múltiples formas de salir de la realidad ordinaria, siendo el soñar el más universal y accesible. Los sueños también plantean la posibilidad de que nuestras vidas estén interconectadas a través de múltiples dimensiones. Si podemos experimentarnos como otros, vivir vidas diferentes o compartir momentos con yos paralelos, entonces la individualidad puede ser una ilusión. En cambio, podemos ser nodos en una vasta red de conciencia, cada nodo experimentando la realidad desde un ángulo diferente. Los sueños permiten que estos nodos se conecten compartiendo datos a través de líneas temporales. Esta visión transforma los sueños de historias personales en comunicaciones cósmicas. Incluso las pesadillas pueden reenmarcarse en esta luz, en lugar de ser expresiones aleatorias de miedo. Las pesadillas pueden ser encuentros con líneas temporales más oscuras o versiones más difíciles de nosotros mismos. Enfrentarlas puede permitirnos integrar las lecciones de esas realidades trayendo equilibrio a nuestra vida despierta. Por ejemplo, una pesadilla recurrente de ser perseguido puede reflejar un yo en otro mundo enfrentando peligro constante. Al confrontar la pesadilla, simbólicamente resolvemos esa lucha trayendo paz a ambos yos. Algunas tradiciones han abrazado esta visión durante mucho tiempo. Las culturas indígenas alrededor del mundo ven los sueños como viajes del alma. No son imaginados sino viajados. El soñador sale de su cuerpo y entra en otros reinos donde puede encontrar ancestros espíritus u otros yos. Estas tradiciones tratan los sueños con reverencia, usándolos para guía, sanación y toma de decisiones. Lejos de descartarlos como ilusiones, los honran como experiencias reales. La ciencia moderna puede algún día converger con estos entendimientos antiguos, reconociendo los sueños como exploraciones de las dimensiones ocultas de la realidad. Finalmente, reflexionemos sobre cómo los sueños moldean nuestra creatividad y elecciones despiertas. Artistas,
Inventores y pensadores a lo largo de la historia han extraído directamente de los sueños. Estas creaciones cambian el mundo despierto, demostrando que los sueños tienen un impacto tangible. Si los sueños son acceso a realidades paralelas, entonces nuestro mundo está siendo constantemente remodelado por el conocimiento que traemos de vuelta. Cada canción, invención o idea inspirada por sueños puede ser un pedazo de otro universo tejido en el nuestro. En este sentido, soñar no es pasivo, es participación activa en la evolución continua de la realidad. La conclusión es difícil de escapar. Los sueños pueden no estar confinados a la mente en absoluto. Pueden ser la frontera nocturna de la exploración humana, donde la conciencia vaga libremente a través del multiverso, trayendo de vuelta fragmentos de vidas infinitas. Podemos descartarlos al despertar, pero sus ecos persisten en nuestras emociones, nuestro arte, nuestra ciencia y nuestro sentido del yo. Los sueños susurran que somos mucho más de lo que parecemos, que la realidad es más vasta de lo que imaginamos, y que cada noche entramos en mundos que desafían los límites de la existencia misma. Si aún no te has suscrito a Espacio del Sueño, hazlo ahora para apoyarnos en alcanzar los 1000 suscriptores y continuar explorando estos misterios profundos que nos hacen repensar todo sobre la conciencia y el cosmos. A medida que avanzamos más en la exploración de los sueños y su posible conexión con universos paralelos, queda claro que uno de los mayores misterios radica en el umbral entre estar despierto y soñar. Este límite, el momento de quedarse dormido o despertar, a menudo se pasa por alto. Sin embargo, contiene pistas profundas sobre la naturaleza de la conciencia misma. En estos momentos, las personas frecuentemente experimentan destellos vívidos de imágenes, sonidos, o incluso escenas completas conocidas como estados hipnagógicos e hipnopómpicos. Estos fragmentos se sienten menos como sueños y más como breves transmisiones de otras realidades irrumpiendo mientras nuestra conciencia cambia de canales. Si los sueños son portales, entonces estos estados intermedios pueden ser las puertas abriéndose o cerrándose, ofreciéndonos vistazos rápidos al multiverso. Miremos más de cerca cómo el cerebro podría facilitar esto. Los neurocientíficos han observado que durante estos estados, el cerebro produce patrones inusuales de actividad eléctrica, como si redes normalmente separadas de repente estuvieran comunicándose. Esta fusión podría permitir que la conciencia salga de sus límites habituales, momentáneamente sintonizando frecuencias superpuestas de existencia. Sería similar a un receptor de radio captando múltiples estaciones a la vez. En tales momentos, no es que la mente esté inventando experiencias extrañas, sino que de repente es sensible a realidades que usualmente ignora. Considera el extraño fenómeno del sueño lúcido, donde el soñador se da cuenta de que está soñando, y a veces puede ejercer control sobre él. Entorno. Desde una perspectiva, esto es simplemente un truco de autoconciencia, pero desde otra puede ser evidencia de que la conciencia puede traer lógica despierta a realidades alternativas, doblando las reglas dentro de ellas. Si los sueños lúcidos ocurren en genuinos universos paralelos, entonces ganar lucidez podría permitirnos interactuar activamente con esos mundos. El soñador se convierte no solo en un observador pasivo, sino en un explorador capaz de experimentar dentro de dimensiones extranjeras. Algunos soñadores lúcidos describen construir civilizaciones enteras dentro de sus sueños, regresando noche tras noche para continuar dando forma a esos mundos. Si estos espacios fueran puramente imaginarios, sería extraño que retuvieran consistencia y evolucionen lógicamente con el tiempo. Pero si son dominios alternativos reales, entonces el soñador está efectivamente colonizando otro mundo, dejando su marca en su desarrollo. Esto plantea fascinantes cuestiones éticas. ¿Importan? Nuestras acciones en los mundos oníricos afectan a seres reales que viven allí. Y si es así, ¿qué responsabilidades llevamos como visitantes de otra dimensión? También podemos basarnos en los relatos de experiencias cercanas a la muerte, que a menudo se asemejan a estados de sueño. Las personas que se acercan a la muerte reportan entrar en reinos de luz, encontrarse con otros seres o experimentar revisiones de vida. Estos reportes tienen sorprendentes similitudes con los sueños. Sin embargo, ocurren durante momentos en que el cerebro se está apagando. Si el cerebro fuera el único generador de sueños, no esperaríamos experiencias tan vívidas y consistentes al borde de la muerte. En cambio, estos reportes sugieren que la conciencia naturalmente se extiende más allá del cuerpo, deslizándose hacia realidades similares a las encontradas en sueños. La superposición entre experiencias cercanas a la muerte y el soñar fortalece el argumento de que ambos son portales al multiverso. Otra
Dimensión a considerar es el papel de la memoria. Los sueños a menudo mezclan piezas de vida despierta en sus paisajes, pero también introducen elementos que nunca hemos encontrado. Personas desconocidas, lugares no familiares, objetos inimaginados. ¿De dónde vienen estos? Algunos psicólogos argumentan que son compuestos construidos por el cerebro, pero el detalle y la coherencia de muchos de tales elementos sugieren lo contrario. Si los sueños acceden a universos paralelos, entonces estas nuevas personas y lugares no son invenciones en absoluto, sino memorias genuinas de vidas alternativas que vivimos en otros lugares. Cada noche fragmentos de esas vidas se cosen en la narrativa del sueño, mezclándose con nuestra identidad despierta, para crear algo que se siente tanto familiar como extraño. Esto plantea la posibilidad de que lo que llamamos déjà vu pueda estar relacionado con conexiones paralelas de sueños. Muchas personas experimentan la sensación inquietante de que han vivido un momento antes, aunque saben que es imposible. Las explicaciones tradicionales van desde fallos de memoria hasta procesamiento cerebral retrasado. Pero, ¿y si el déjà vu ocurre porque ya hemos experimentado ese momento en un universo paralelo, a menudo a través de un sueño? Cuando el mundo despierto se alinea con la memoria alternativa, surge la sensación de reconocimiento. Esto significaría que los sueños no son solo vistas previas de vidas paralelas, sino la razón misma por la que existe el déjà vu. No olvidemos cómo la tecnología ha comenzado a difuminar las líneas entre sueños y realidad externa. Los investigadores han experimentado con formas de influir en los sueños, como presentar sonidos, olores o incluso señales simples al durmiente. Asombrosamente, los soñadores a menudo incorporan estos estímulos directamente en su mundo onírico. Esto sugiere que el estado de sueño es altamente receptivo a la información desde fuera de sí mismo. Si los científicos pueden transmitir señales a los sueños, quizás los sueños también pueden transmitir señales hacia afuera. La comunicación entre universos podría ya estar ocurriendo cada noche, oculta dentro del caos de nuestras mentes durmientes. Las tradiciones culturales en todo el globo apoyan esta noción de los sueños como viajes reales. En el budismo tibetano, por ejemplo, los practicantes participan en yoga de sueños, donde el objetivo es mantener la conciencia durante los sueños y usarlos como herramientas para la iluminación. Ven los sueños no como ilusiones, sino como puntos de acceso a realidades superiores. De manera similar, en muchas tradiciones nativas americanas, los sueños se consideran mensajes sagrados de otros reinos, ofreciendo guía y conocimiento. La consistencia de estas creencias a través de culturas sugiere que la humanidad ha intuido durante mucho tiempo que los sueños son más que historias privadas, son experiencias compartidas con significado más profundo. Ahora cambiemos el enfoque a la mecánica de la teoría del multiverso misma. Una rama importante del pensamiento en física es la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, que propone que cada resultado posible de cada evento realmente ocurre, ramificándose en innumerables universos. Si esto es cierto, entonces nuestra conciencia puede tener contrapartes en cada rama, viviendo versiones alternativas de nuestras vidas. Los sueños podrían ser la forma en que la mente muestrea estas vidas, sincronizando momentáneamente con otra rama del multiverso. Esto explicaría por qué las experiencias oníricas a menudo se sienten como vidas reales, porque son reales, solo que no en el universo que usualmente ocupamos. Otro concepto intrigante es el principio holográfico, que sugiere que el universo mismo es como una proyección con toda la información codificada en una vasta superficie cósmica. Si esto es correcto, entonces los sueños podrían ser momentos en que la conciencia accede a diferentes partes de la proyección, sintonizando realidades codificadas fuera de nuestra perspectiva despierta. En esta visión, los sueños no son escapes de la realidad, sino compromisos directos con la estructura fundamental de la existencia. Cada sueño se convierte en un fragmento holográfico del todo más grande, mostrándonos que la realidad está en capas y es multidimensional. La sincronicidad, el fenómeno de coincidencias significativas, también merece mención aquí. Las personas a menudo encuentran conexiones entre sus sueños y eventos de vida despierta, como si el sueño los preparara para lo que vendría. Estas sincronicidades difuminan la línea entre sueño y realidad, sugiriendo que ambos están tejidos en el mismo patrón subyacente. Desde la perspectiva del multiverso, las sincronicidades pueden ocurrir cuando diferentes realidades se alinean momentáneamente, creando superposiciones que percibimos como coincidencias. Los sueños sirven como el puente, alertándonos de estas intersecciones antes de que se manifiesten completamente en la vida despierta.
También debemos reconocer el papel de la imaginación. Los humanos son únicos en su capacidad de imaginar mundos más allá de sus entornos inmediatos. Pero, ¿de dónde extrae la imaginación su material en bruto? Los sueños a menudo siembran la imaginación con imágenes y historias extrañas, muchas de las cuales luego inspiran arte, literatura e invención. Si los sueños se conectan a universos paralelos, entonces la imaginación no es mera fantasía, sino traducción. El proceso de traer vislumbres de otras realidades a expresión creativa. Los mundos que soñamos pueden inspirar los mundos que construimos, uniendo el multiverso a través del arte y el pensamiento. Incluso el progreso científico ha sido influenciado por sueños. El descubrimiento de la estructura molecular del benceno, la invención de la máquina de coser, e incluso aspectos de la teoría matemática, se han atribuido a ideas obtenidas en sueños. Si los sueños fueran puramente aleatorios, su contribución a tales avances sería desconcertante, pero si son ventanas a otras realidades, entonces tiene sentido. Los soñadores pueden estar accediendo a universos donde las soluciones ya existen, tomándolas prestadas y aplicándolas a nuestro mundo. Esto transforma los sueños en motores de innovación, moldeando silenciosamente el progreso humano. Filosóficamente, todo esto nos obliga a reconsiderar lo que significa ser consciente. ¿Somos seres únicos confinados a una vida y una línea temporal? ¿O somos vastas redes de yos, dispersos a través de realidades unidos por hilos de conciencia que convergen en el estado de sueño? Los sueños sugieren lo último, que nuestra identidad es fluida, extendiéndose mucho más allá de lo que percibimos cuando estamos despiertos. No somos solo quienes somos aquí y ahora, sino quienes somos en todas partes y siempre. Cada sueño expande el perímetro del yo, recordándonos que somos participantes en una red cósmica de conciencia. El misterio de los sueños nos invita a seguir haciendo preguntas, a permanecer curiosos y abiertos, si son realmente vislumbres de universos paralelos. Entonces cada sueño que tenemos no es solo una experiencia personal, sino un viaje cósmico. Podemos despertar y olvidar, pero los ecos permanecen moldeando nuestras vidas de maneras que quizás nunca reconozcamos completamente. Cada noche el multiverso abre sus puertas, y nuestra conciencia atraviesa explorando las infinitas posibilidades de la existencia. Mientras reunimos todos estos hilos de pensamiento, reflexionemos sobre lo que hace que los sueños sean tan profundamente misteriosos. No son meramente historias generadas por un cerebro en reposo. Son realidades inmersivas llenas de detalle, emoción y consecuencia. Nos permiten volar sin alas, encontrar personas que nunca hemos conocido, vivir vidas en minutos, desafían nuestras definiciones de yo, tiempo y realidad misma, y sobre todo nos invitan a considerar que quizás no estamos tan confinados como imaginamos. La conciencia puede extenderse mucho más allá de las fronteras de nuestras vidas físicas, vagando hacia mundos que existen junto a los nuestros ocultos, hasta que cerramos los ojos. Uno de los aspectos más poderosos del soñar es su capacidad para disolver límites. En un sueño el límite entre yo y otro se difumina. Podemos encarnar diferentes identidades, ver el mundo a través de otras perspectivas y fusionarnos con paisajes o incluso fuerzas abstractas. Esto sugiere que la conciencia no es rígida, sino fluida, capaz de fluir hacia formas más allá de nuestro cuerpo y mente usuales. Si aceptamos que los sueños pueden ser vislumbres de universos paralelos, entonces lo que estamos viendo no es solo imaginación, sino evidencia de que la conciencia puede ocupar múltiples realidades a la vez. El yo, en este sentido, no es un punto único, sino un espectro de existencia. Incluso nuestras experiencias más íntimas de soñar apuntan a algo más allá de lo ordinario. Piensa en cuán real puede sentirse un sueño, cómo un beso, una conversación o una tragedia pueden golpearnos con la misma fuerza que los eventos despiertos. El cerebro puede insistir en que fue una ilusión, pero el corazón no distingue, lleva la memoria como si fuera real, y en muchos sentidos lo fue. Para el soñador, en ese momento era vida. Y si existen universos paralelos, entonces esos momentos no se han ido, sino que continúan desarrollándose en otro lugar, vividos por otras versiones de nosotros, que nunca despertaron de ellos. Cuando despertamos, el velo desciende nuevamente, el multiverso retrocede, y nos encontramos de vuelta en el mundo familiar ordinario. Pero los ecos permanecen. A veces aparecen como fragmentos de memoria, a veces como déjà vu, a veces como inspiración repentina. Estos ecos susurran que lo que experimentamos fue real, incluso si no podemos captarlo completamente. Nos recuerdan que la realidad no está confinada a lo que podemos tocar y medir. Está en capas, es infinita y está interconectada.
Suscríbete ahora mismo a Espacio del Sueño para ayudarnos a alcanzar los 1000 suscriptores y seguir explorando estos fascinantes misterios del universo, la conciencia y los sueños. Tu apoyo significa todo para nosotros. En este viaje de descubrimiento, la realidad puede no estar confinada a una sola línea, sino tejida de infinitas posibilidades, y cada noche cuando cierras los ojos, tu conciencia viaja a través de ellas, trayendo de vuelta susurros de mundos que desafían todo lo que pensabas que sabías sobre la existencia misma. Los sueños nos invitan a despertar a una verdad más grande, que somos exploradores del multiverso, viajeros de lo infinito, y que cada noche nos embarcamos en el viaje más extraordinario de todos.